Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema que vamos a compartir a continuación es la ética cristiana al tratar con los nuevos y apartados. El propósito del estudio es enseñar la importancia de tratar a las personas en forma adecuada, respetuosa y con buenos modales para atraerlas a Cristo. Antes de entrar en las estrategias que podemos usar para conseguir nuestro objetivo, es importante que definamos algunos de los conceptos mencionados en el tema. Por ejemplo, ¿qué es la ética cristiana? El término ética viene del griego ta etika, es decir, los asuntos morales, y se deriva de ethos, que quiere decir carácter o costumbres. La ética estudia las costumbres humanas, los principios de sus acciones y considera lo que constituye lo bueno y lo malo en tales principios y costumbres. Es decir, la ética tiene como objetivo orientar a las personas a fin de que sepan cómo deben proceder para que su vida sea correcta, especialmente en relación al bien y al mal. Sin embargo, la ética cristiana es la ciencia que estudia la conducta humana, pero tal como está determinada por la conducta de Dios. Cuando hablamos de la ética cristiana, estamos pensando en la conducta que debe observar el cristiano en todo momento y en toda circunstancia. El apóstol Pedro escribió: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La ética cristiana nos desafía a mejorar nuestra forma de vivir, porque demanda que vivamos según las normas de santidad que Cristo vivió. Como dijera el apóstol Juan, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La ética cristiana solo puede vivirla plenamente el cristiano, ya que solo él puede alcanzar ese nivel de conducta como resultado del poder del Espíritu Santo obrando en su vida. En la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo nos lo explica. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que este estudio trata sobre la forma bíblica y correcta en la que un cristiano debe tratar a los nuevos y apartados. Ahora bien, ¿a quiénes llamamos nuevos y apartados? Los nuevos son aquellos que asisten por primera vez a un templo o que están asistiendo muy recientemente. Estas personas llegan a la casa de Dios por distintos motivos, ya sea porque algún amigo o pariente lo invitó o por alguna necesidad puntual de salud, por una crisis familiar, la pérdida de un ser querido, curiosidad o lo que sea. El caso es que son personas que no son cristianas, no conocen las escrituras más allá de lo que la cultura general del mundo la puede conocer. Y por supuesto, no conocen al Señor de la manera en que los creyentes lo conocemos. Esas personas que no son miembros de la iglesia ni parte del cuerpo de Cristo son aquellas que en el futuro pueden llegar a serlo si se les conduce adecuadamente a los pies del Señor. Por otro lado, los apartados son personas que pertenecieron a la iglesia del Señor por un tiempo, incluso siendo usados en el ministerio, pero que por diversas circunstancias y razones abandonaron la fe que un día abrazaron. Muchos de estos, luego de un tiempo fuera del calor de Dios y su pueblo, regresan de vez en cuando al lugar donde antes compartían la comunión santa de los creyentes, a veces para intentar integrarse nuevamente a la iglesia o simplemente para ver cómo ha seguido todo desde que se fueron. Pero sea por una u otra razón, lo cierto es que en estos instantes se nos da a los siervos de Dios una oportunidad preciosa que no debemos desperdiciar, pues si se actúa con sabiduría, es posible rescatar un alma del pecado y la muerte eterna. No obstante, si se procede con indiferencia, juicio o menosprecio, podríamos alejar para siempre de Dios a un alma necesitada de perdón y salvación. Así que, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué estrategias debemos poner en práctica para hacer que las personas se sientan acogidas y bienvenidas cuando visitan los lugares donde celebramos nuestros cultos de adoración a Dios? Bueno, en primer lugar, debemos preparar a la congregación en general sobre comentarios que puedan herir o hacer sentir incómodos a los nuevos y apartados. Probablemente uno de los textos más citados de la Biblia sea Mateo 7.1.
no juzguéis para que no seáis juzgados. Y muchos han interpretado estas palabras de Cristo como si se tratase de una prohibición absoluta de pasar juicio sobre las cosas. Estas personas piensan que es totalmente inaceptable y opuesto al espíritu cristiano el que hagamos una clara distinción entre la verdad y el error, entre lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto, y enarbolan este texto como estandarte para apoyar su postura. Sin embargo, ¿es eso lo que el Señor nos enseña aquí? ¿Que los cristianos no deben pasar juicio sobre las cosas que ven o escuchan? Por supuesto que no. Cuando el Señor nos dice no juzguéis, lo hace por razones específicas, por motivaciones perversas que deben ser evitadas, y no porque esta acción sea incorrecta en todo momento u ocasión. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice en este texto? El trasfondo de estas palabras debemos buscarlo en el propio Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 20, donde Jesús les dice a sus seguidores: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor está advirtiendo a sus discípulos que no debían asumir una postura farisaica a la hora de evaluar a otros. Cuando nos vemos en la necesidad de tener que pasar juicio sobre otros, no debemos hacerlo como lo hacían los fariseos. Ese es el contexto de estas palabras. Los cristianos deben manifestar un espíritu distinto al espíritu de estos hombres. Pero, ¿cuál era el espíritu característico de los fariseos en lo tocante a juzgar a los demás? Lucas lo resume en su introducción a la parábola del fariseo y el publicano en el capítulo 18, versículo 9. Confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Eran orgullosos e hipercríticos. No es incorrecto tener un espíritu crítico. El problema está en ser orgulloso e hipercrítico. El hipercrítico va por ahí juzgándolo todo, en todo tiene que dar su opinión, en todo tiene que meterse. Posee una estimación tan alta de sí mismo que no puede dejar de dar su evaluación de las cosas. No importa si se trata de algo que no posee mucha trascendencia. Si es un error, él tiene que denunciarlo. Aún puede tratarse de un asunto que ni siquiera le compete, de personas que nada tienen que ver con él, pero siente un placer malicioso al opinar. Eso es lo que Cristo condena aquí. Algunos juzgan a los demás para alimentar el ego al creerse superiores, otros para comentar el pecado ajeno como ocasión para el chisme y la murmuración, otros como venganza por el juicio ejercido sobre su persona en una ocasión anterior, etc. Pero ninguna de estas actitudes son un reflejo del carácter de Cristo, el carácter que un cristiano debe tener. Si juzgas según estos parámetros, no andas conforme al amor. Este espíritu farisaico es contrario a la descripción que Pablo nos da en Primera de Corintios acerca del amor verdadero. Pablo dice allí que el amor es benigno, pero estas personas difícilmente ven algo bueno en los demás. Pueden estar contemplando a un creyente que por su cercanía con Cristo ha logrado desarrollar muchas de esas características que hacen al Señor hermoso a nuestros ojos. Pero como no ha sido glorificado aún, este cristiano tiene también sus defectos. Y eso es precisamente lo que el hipercrítico ve. Y no solo lo ve, sino que lo magnifica. Lo contempla con un lente de aumento para ver las faltas más grandes. Ah, yo sabía que no era tan espiritual como aparentaba. Ese es el espíritu que el Señor condena en Mateo 7:1. Y si esto hace al juzgar a los domésticos en la fe, ¿qué podemos esperar de los nuevos que no conocen al Señor? Es de suma importancia que la iglesia comprenda que las visitas que asisten a los programas con ropas inadecuadas, con modales contrarios a la norma bíblica, desconocen lo que dicen las Escrituras y lo que indica nuestra disciplina. Debemos dejar la mala costumbre de señalar y juzgar con un espíritu farisaico e hipercrítico. Por el contrario, mostremos un espíritu afable que procure ganar un alma para Cristo. La Biblia dice que debemos tener ferviente amor unos con otros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si miramos a esas personas que se están acercando con ojos de amor,
nos daremos cuenta que están tan necesitadas de un Salvador como nosotros mismos. Probablemente muchos de nosotros pasamos por esta etapa de iniciación y lo que nos hizo perseverar fue la bondad de nuestros hermanos, amigos o familia que con paciencia y dedicación nos aceptaron y mostraron la verdad del Evangelio. Si así fuimos tratados, debemos mostrar la misma misericordia que recibimos cuando iniciamos el camino cristiano. No es una prioridad que cambien su manera de vestir, ni su forma de hablar, ni siquiera que dejen sus vicios. Eso lo dejarán con el tiempo, cuando el Espíritu Santo opera el cambio en sus vidas, convenciéndolos de pecado, justicia y juicio. Lo que sí es imprescindible es que se expongan semana tras semana al mensaje del Evangelio que se predica en el templo, pues la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto solo ocurrirá si encuentran en el pueblo de Dios una familia que comprende sus debilidades y se identifican con sus necesidades espirituales. Lo primero que deben escuchar esas personas no es esa saya está muy corta, o aquí no se dicen malas palabras, o ese pullover tiene un símbolo diabólico. No, por supuesto que hay cosas que deben ser corregidas, pero todo a su tiempo. Lo primero que debe salir de nuestros labios es una palabra de bendición, de amor, algo que no se encuentra en otro lugar de este mundo. El cuerpo de Cristo debe ser un refugio de paz y perdón para aquellos que se acercan al Señor. Y esto quedará demostrado por el amor que se refleje entre los hermanos. Como dijera Jesús, en esto conoceráis todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Por otro lado, está la cuestión de los apartados, que visitan nuevamente el culto de adoración luego de un tiempo alejados de la casa de Dios. Generalmente son personas conocidas, que sabemos su trasfondo y las razones por las cuales abandonaron el Evangelio. Estas circunstancias provocan en algunos el deseo de murmurar, comentar, señalar y mirar con desprecio al individuo, sin reparar en que tal actitud puede provocar un rechazo total al verdadero Evangelio, que le incite a nunca más regresar al redil. Debemos ser cuidadosos en extremo, teniendo mucho tacto y consideración. Además, la enseñanza de Mateo 7 sobre no juzgar no concluye en el versículo 2, sino que Cristo continúa diciendo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En estos versículos, el Señor hace un uso del lenguaje hiperbólico para hacer más clara aún su enseñanza. Aquí tenemos un individuo que tiene una pequeña paja en el ojo que se le introdujo tal vez cuando le sopló la brisa de frente, y aquí tenemos a otro que tiene atravesado en el ojo una viga. Para ponerlo en el lenguaje moderno, tiene atravesado en el ojo un poste de teléfono. Esa es la idea. Y ahora resulta que el que tiene el poste atravesado afirma estar preocupado por la salud del ojo de su amigo. Le molesta ver que su amigo tiene una pajita introducida en su ojo. Al preguntar, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano?, el Señor se dirige directamente al asunto de la motivación. ¿Qué motivación puede tener una persona que tiene una viga atravesada en su propio ojo en sacar una pajita que está en el ojo del otro? Hermanos, cuando nos involucramos en ayudar a una persona, haciéndole ver la falta en que ha incurrido, la única motivación sana que podemos tener es un verdadero y real interés por la santidad de Dios. Ahora bien, cuando un cristiano tiene un interés genuino por la santidad de Dios, lo primero que ese creyente procurará es que su propia vida sea un reflejo de esa santidad. Pero seguramente no se detendrá allí. Él también se preocupará cuando vea que su hermano está incurriendo en pecados que no solo afectarán su salud espiritual, sino también la gloria de Dios y el testimonio del Evangelio. Pero en el caso que Cristo plantea en el Sermón del Monte, vemos que el individuo en cuestión no tiene un real interés por promover la santidad de Dios. Porque si lo tuviese, se hubiese ocupado primero de sacar el poste de teléfono que tiene atravesado en el ojo, en vez de ocuparse de las pequeñeces de los demás.
El hombre que está en verdad preocupado por la santidad y la justicia se distingue fácilmente. Es un individuo que está realmente preocupado por sus propios pecados. No es que no le preocupa el pecado de los demás, no. La Biblia nos manda a involucrarnos en el proceso de santificación de nuestros hermanos en Cristo y esto incluirá la mutua amonestación. Lo que estamos diciendo es que este individuo está primariamente preocupado por sus propios pecados. Esa es su mayor carga. Pero el hipercrítico no es así. Su deseo no es promover la santidad verdadera, sino más bien condenar a los demás y de ese modo sentirse superior. En otras palabras, su deseo primario no es eliminar el mal, sino pasar un veredicto. Culpable. ¿Sabe qué es lo que el Señor está enseñándonos aquí? Que ese espíritu censurador, que simula estar angustiado por la falta del otro, pero que en el fondo de su corazón se alegra de haber encontrado la falta para poder censurarla, eso es una viga en comparación con la falta que está señalando a su hermano en ese momento. Ese individuo está inhabilitado para convertirse en juez de los demás. ¿Saben por qué? Porque está prejuiciado. Está prejuiciado a su favor y prejuiciado en contra del otro. Él desea hallarlo culpable. Un requisito necesario que debe tener el que juzga es que debe ser imparcial. Este individuo tiene un poste de teléfono atravesado en su propio ojo y no se inmuta siquiera. Obviamente es un individuo parcializado a su favor y parcializado en contra de los demás. No soporta la menor falta en el otro, pero es indulgente con su grosero pecado de falta de compasión. ¿Saben que muchas veces la razón por la cual algunas personas hacen eso es precisamente para ocultar sus propios pecados? Estas personas se sienten justificadas cuando ven que los demás no son tan buenos como aparentan ser y así acallan la voz de su conciencia, acusando a todo el que les rodea, porque eso los hace sentir mejor. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y en ninguna manera nos suceda tal cosa. Cristo nos dice en el texto, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La solución está en perseguir en nuestra propia vida la santidad y la justicia, lo cual nos capacitará para tratar con el problema de los otros. Tendrás paciencia, sensibilidad, calma al realizar una operación tan delicada. No vendrás a Él como un ángel desencarnado en ese espíritu de yo no entiendo cómo un cristiano puede caer en ese estado en el que estás. No, vendrás con humildad, con compasión, en el espíritu que Pablo describe en 1 Corintios 13, que si bien no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad, es al mismo tiempo benigno cuando tiene que decir la verdad, cuando tiene que lidiar con las faltas y pecados de los otros. Tendremos esa disposición que Pablo describe en Efesios 4:15, del hombre maduro que sigue la verdad en amor. A menudo recordaremos nuestras propias luchas, nuestro propio dolor al lidiar con nuestros pecados y caídas. Y cuando descubramos esas faltas en otros, cuánta tristeza nos causará en el corazón y cuánto deseo tendremos de ayudar. Primero sacamos la viga de nuestro propio ojo, primero lidiamos con nuestros pecados y eso nos equipará para tratar con el pecado de los otros cuando sea necesario. El fariseo mira las faltas de los demás con un lente de aumento y luego pone el lente al revés cuando evalúa sus propias faltas. Pero el espíritu cristiano actúa en el sentido contrario. Este hombre se conoce a sí mismo, sabe de lo que es capaz, se ha visto en ocasiones como un ser tan mezquino que cuando ve las faltas en otro y se involucra a ayudar, no viene como el verdugo, con el hacha en la mano, dispuesto a cortarle la cabeza, sino como el médico que desea administrar la medicina que sanará al enfermo. Hermanos, que Dios nos ayude a desarrollar ese espíritu del que Cristo habla aquí para tratar a los nuevos y apartados con el amor y la paciencia con que quisiéramos nosotros mismos ser tratados. Ahora bien, otra estrategia, además de preparar a toda la iglesia, es identificar y preparar a ciertas personas, ujieres y otros, con facilidad de palabras y buenos modales que hagan sentir a las visitas, los nuevos y apartados, bienvenidas. En la Edad Media,
se le denominaba ujier a la persona encargada de resguardar las puertas de los palacios y controlar que solo ingresaran personas autorizadas por el rey. Para aquel tiempo, este cargo era solo para una persona importante que siempre llevaba consigo las llaves de la puerta. En la palabra de Dios no se encuentra específicamente el término ujier, pero en el Antiguo Testamento se refiere a varios individuos como guardas de las puertas. En los relatos bíblicos se muestran los cargos más importantes dentro del templo, incluyendo entre ellos a los porteros, como los encargados de guardar las puertas del templo. También estableció los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme al ordenado por David, su padre, a los levitas en sus cargos, para que alabaran y ministraran delante de los sacerdotes, según el rito de cada día. Asimismo, los porteros, según su orden, en cada puerta, porque así lo había mandado David, hombre de Dios. Pertenecientes a los levitas, los ujieres o porteros estaban encargados de actividades como recibir y administrar las ofrendas voluntarias y administrar los dones consagrados. Una de las personas más importantes durante el desenvolvimiento de un programa de adoración es el ujier. Las funciones que cumple este hermano o esta hermana influyen directamente en las visitas que asisten a la casa de Dios. Por eso es de vital importancia que los hermanos que tomen este cargo sean idóneos para esta función. ¿Cuáles son algunos de los requisitos que debemos tener en cuenta para designar un ujier? Bueno, es necesario que la persona sea un miembro fiel de la iglesia y que esté de acuerdo con las doctrinas fundamentales de la misma. Debe ser un feligrés que asiste puntualmente a los programas de adoración, pues sus responsabilidades inician antes de la hora del culto. Debe ser ejemplo en fe, amor y conducta. Es decir, tener un buen testimonio no solo entre los creyentes, sino también en la comunidad. Debe tener una conversación amable, rostro agradable, una actitud no crítica. Debe ser humilde y piadoso. Debe tener especial cuidado en su aspecto personal, pues detalles que parecen insignificantes pueden provocar el desagrado de la gente. Perfume y desodorante, boca aseada, cabello arreglado, bien afeitados los varones, bien vestidos, zapatos limpios, camisa, corbatas limpias. Todo eso habla no solo de la persona, sino del tipo de iglesia a la que la persona se está acercando. Recuerde que el ujier es la primera impresión que recibirá todo aquel que llega por primera vez a la iglesia. Y como dice el refrán, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Ahora bien, un ujier tiene varias funciones dentro de una programación, pero la que nos atañe en este estudio es la atención a las visitas. El error más grave que puede cometer un ujier en la iglesia es la desatención. Si se distrae, se pasan por alto las necesidades de las personas. El ujier requiere la misma concentración que el pastor, el músico, el que dirige el culto o el maestro de la escuela sabática. El ujier está para servir a las personas prestando ayuda individual. Está ahí para dar la bienvenida afectuosa y sincera a los que van llegando. Está para sentar a los visitantes cerca de los asistentes regulares con una palabra de presentación que ayuda mucho a los que asisten por primera vez. El ujier debe ser atento y respetuoso con las personas en sus necesidades. Incluso parte de la concentración requerida en el ujier debe ir encaminada a memorizar los nombres de las personas y dirigirse a ellas por su nombre propio. Esto es algo que resulta muy valioso para la gente. El ujier de la iglesia es un embajador de amabilidad. Debido a que el contacto de los ujieres se hace directamente con las personas de manera individual, es importante que aprendan a pensar con amabilidad y comprensión acerca de ellas. No debe esperar demasiado de los demás. Un ujier eficiente aprende a aceptar a las personas como son, en vez de como él quisiera que fueran. Por ejemplo, ya que la naturaleza de los adolescentes es ser irreflexivos, inestables, fastidiosos y hasta rebeldes, el ujier no los ayudará a ellos ni a la iglesia criticando o teniendo pensamientos poco amables sobre ellos. Dejar que los adolescentes o los niños sean como son puede ser de más ayuda que leerles la cartilla de deberes. El ujier debe informar al pastor de las irregularidades que detecte, pero nunca debe tomarse como personal un problema o situación, ni tomarse la justicia por su mano, ni leerle la cartilla a nadie. Antes bien, debe hacerse respetar con amabilidad y dando ejemplo.
El ujier logra el respeto de los hermanos con su trato dulce, amable y educado. A través de la imposición y el autoritarismo no se consigue nada bueno, más bien se logra que los demás no les respeten. Por el contrario, se consigue más a través de una actitud conciliadora y comprensiva. Sin embargo, las personas más necesitadas en un culto son las que visitan la iglesia por primera vez. Cada uno tenemos nuestra propia experiencia personal y conocemos historias lamentables sobre ujieres y su encuentro con personas que visitan por primera vez la iglesia. No cuesta demasiado decir hola, una sonrisa de bienvenida y añadir bienvenido a nuestra iglesia. Le agradecemos su visita, nos gustaría que disfrute del culto de hoy. Algo tan sencillo como esto le puede dar tanta seguridad a un visitante como una cuerda salvavidas a un hombre en aguas profundas. Una palabra de presentación con uno o dos miembros de la iglesia pueden hacer la diferencia entre la ansiedad y la feliz adaptación de un nuevo visitante. La amabilidad en la conversación es algo que puede desarrollarse por los ujieres que lo intentan. Declaraciones negativas que tienden a juzgar y parecer críticas son lo opuesto a la amabilidad. Si deseamos que los nuevos y apartados que asisten a nuestras programaciones se sientan acogidos, debemos prestar atención a todos estos detalles, ya sea el pastor, el ujier u otro hermano responsable de dar la bienvenida. Lo importante es prestar toda la atención necesaria antes, durante y después de la programación, de modo que la persona nueva no se vaya sin haber establecido alguna relación de compañerismo, pues en definitiva es la amistad de los conocidos lo que más contribuye en los nuevos a permanecer en la iglesia. Hermanos, miremos con la mirada de Cristo, el cual vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Las personas que visitan nuestras iglesias están necesitadas de amor, empatía y comprensión. La mayoría pasa por situaciones difíciles y buscan refugio en el Dios del cual han oído hablar. Nosotros somos responsables de mostrarles la realidad del cambio operado en nuestro ser por la verdad del Evangelio, siendo amables y compasivos. Amemos con el amor de Dios, ese que no mira las imperfecciones con las cuales llegamos a sus pies, sino el resultado de la obra que el Espíritu Santo puede hacer en un pecador arrepentido. Recordemos, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No exijamos la perfección que no existe ni en nosotros mismos. Antes bien, sanemos las heridas con el bálsamo de la benevolencia. Seamos colaboradores del Espíritu Santo en la tarea de traer almas al arrepentimiento, no juzgando, murmurando o criticando, sino levantando y sosteniendo al caído. Dios les bendiga.